Te damos la bienvenida al canal de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en educación secundaria. Bueno, pues saludos si alguien nos está viendo por ahí, bien sea integrante de Playcomp o aficionado a estas cosas. Me imagino que Jaco esté por ahí, también igual Miguel de Navarra, pero empezamos las sesiones de Petit Comité. Vale. Creo, está muy mal que lo diga yo porque es la primera sesión que vamos a hacer, pero que de cara al trabajo que vamos a hacer estos 2 días juntos, ¿no? Es una sesión particularmente importante, no porque hable de Playcomp ni porque sea el recurso que yo he planteado, sino porque cuando generamos la propuesta para la agencia estatal, en aquellas condiciones que recordaréis tan locas, pues bueno, bebimos mucho de lo que estábamos haciendo ya en Playcomp, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, que es difícil si estáis cerca mío, porque os doy mucho la data con él, ya sabéis que son recurso educativo que hacemos con la Fundación Botín en Cantabria y que nutre bastante la manera de trabajar que proponemos en Playcomp, ¿vale? Como bien sabe Raquel, en la Fundación Botín, no es la fundación del Banco Santander, ¿de acuerdo? Es la fundación familiar. La familia Botín hacen cosas muy interesantes, hacen cosas chulas y tenían desde hace tiempo en el área de educación la idea de coger las asignaturas que estuvieran vinculadas a las artes, música, literatura, artes visuales o plástica, y generar recursos específicos para ellas que permitieran trabajar competencias emocionales y sociales. Os cuento este contexto porque yo estuve trabajando en la fundación, Raquel estuvo trabajando para la fundación, ya nos contará en qué tipo de relación, pero fue bastante natural, habiéndoles conocidos muchos años después y manteniendo una buena relación todavía con esta institución, decirles, oye, ¿qué os parecería, que es nuestra línea de investigación actual, crear un recurso educativo para trabajar vuestras competencias propias del programa, que ahora os las enseñaré, autoestima, empatía y demás. Algunas de ellas las trabajaremos nosotros en Playcomp, otras no, para trabajarlo desde este medio emergente que son los videojuegos. ¡Oh, qué guay! Les va a encantar en los colegios, tal. Y entonces, ahí nos pusimos manos a la obra. Este proyecto sigue en marcha, estamos haciendo nuevas ediciones, agregando nuevos juegos y, de hecho, después de incorporarme a la WIC, yo ya sabéis que esto lo hemos pasado como proyecto de transferencia y ahora Sofía, Julia, Jesús y demás están colaborando ya en la creación de nuevas actividades. Santos, ya no sé si me dejo a alguien por ahí. Ok. Bueno, ¿qué propone? Pues de manera muy similar a Playcomp, utilizar los videojuegos como momentos culturales y artísticos con valor para generar conversaciones como las que teníamos ayer cuando hacíamos esa cerveza, ¿verdad? Que sirvieran, en este caso concreto, nos está pagando la fundación, pues para trabajar sus variables. Ahora, como tenemos autonomía, después de la charla de Raquel esta tarde, veremos en qué variables nos queremos centrar nosotros. ¿Por qué traigo aquí tanto a colación a Raquel? Porque a Raquel, corrígeme, te paso aquí el micro, le encargaron 2 cosas. Por un lado, hacer una evaluación aséptica del programa como experta en estos ámbitos, ¿no? Ya conocéis a Raquel. Pero por otro lado, también hicieron hacer una cosa que para mí era como súper difícil, ¿eh? O así la percibí yo cuando yo trabajaba, ¿eh? Que era, como este programa originalmente, antes de hacer Playing Emotions, había surgido de manera muy orgánica y muy caótica, le habían encargado una cosa a la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, luego de repente a una gente que trabajaba cosas de literatura, hicieran... Raquel tuvo que hacer ingeniería inversa y también le pidieron que hiciera a toro pasado un marco teórico, pero para un recurso que ya muchas veces estaba hecho, ¿no? Entonces, Raquel también trabajó en la construcción de un marco teórico que funcionara un poco como pegamento en aquel momento al recurso educativo de la Fundación. Como bien sabéis los compañeros de la UIC, igual tú ni lo sabes, Raquel, este marco teórico ahora lo han cambiado, ¿vale? Y este es el marco nuevo de del programa de educación responsable, que es como se llama el programa, pero que fíjate que es muy similar.
¿vale? Es decir, como ahora ellos tienen la palabra fuerza de creatividad, han querido dedicar uno de los 3 ámbitos a creatividad, Sí. Desaparece lo que antes era el ámbito cognitivo, antes las 3 patas eran ámbito emocional, ámbito Sí, cognitivo. han cambiado cognitivo por creativo y han metido pensamiento crítico. Resumiendo es eso. De hecho, juntándome con Sofía, es un poco, en plan de Sofía, para que entiendas, estos son los cambios gordos, porque piensa que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es con las actividades ya diseñadas de Playing Emotions, adaptarlas a las nuevas variables y demás, ¿vale? Bueno, pues estas son las variables que se trabajan en este programa. Como nos contará Raquel esta tarde, muchas cosas, dada el trabajo que hemos hecho Raquel y yo en ese programa, pues nos sirven, ¿vale? Hemos hecho hasta ahora 2 ediciones en Playing Emotions. También se trabaja con juegos independientes, ¿vale? Era otra de las cabezonerías mías. Hemos hecho una edición con Brave y otra edición con Gris. Yo creo que los 2 juegos los conocéis. Y la estructura, y por eso decía que esta sesión es importante, porque esta manera de trabajar tenderemos a copiarla, porque no podemos reinventar la rueda con el tiempo que tenemos. Trabajaremos con una actividad para antes de jugar, el grueso, 3 actividades durante el juego y una actividad para después de jugar, vinculada en principio a la creación de juegos. Las actividades previas siempre tienen que ver, como decíamos ayer, con temáticas alrededor de los juegos, ¿no? La diversidad en la industria de los videojuegos, qué significa la profesión de diseñador de juegos independientes. Entonces, trabajamos las variables que habéis visto con debates sobre estas cuestiones sin jugar, y luego ya lanzamos el juego y hacemos las actividades y mantenemos los debates para trabajar de forma explícita las variables que tocan. Os las voy a enseñar muy rápido, ¿eh? Las 5 actividades que están diseñadas para Brave y las 5 para Gris, y luego una parte final de diseño de videojuegos. ¿En qué productos se manifiesta esto? En el caso de la Fundación, pues en un libro, entre comillas, que es el recurso educativo, que es lo que más usan los profes, que lo llevan siempre en el tablet para ir leyendo las actividades, a ver qué tengo que hacer, a ver cómo es la 2, a ver cómo es la 3, que sobre todo tiene, lo hablábamos, preguntas. Ahora en la web estamos corrigiendo todas estas versiones anteriores y llevándolo un poco, como os digo, al marco nuevo. Y luego también hacemos en la Fundación, que esto en principio no lo haremos en Playcom, una formación online, ¿vale? Tenemos una plataforma de formación en la que, además de los elementos típicos, de incluir también las actividades, hay un recurso extra, que también conocéis lo de la web porque lo vamos a hacer con Journey, en el cual yo lo que hago es contar un poco más en detalle con el rollo gameplay, mostrando ejemplos del juego, diciendo exactamente dónde ocurre esta actividad, ejemplificar cómo es la actividad 1, la 2 y la 3. Esta tarde vemos algún vídeo de estas gameplays que hacemos y que este año no lo quiero hacer yo en Journey, ¿eh? A ver quién sale en los vídeos. Pensáis. Bueno, ¿qué estructura tiene el recurso que le facilitamos al profesorado? Esto a nosotros no nos va a importar tanto porque no lo sabemos, pero a mí me lo encargó la Fundación y esto sí que nos interesa más. Tiene una parte más de marco teórico en la que recorremos cosas como, bueno, habéis escuchado la charla de Víctor, ¿no? Pues para que os hagáis una idea sería como Game Studies para profes. Es decir, que sepan cuando hablamos de géneros cuáles son los géneros principales, que sepan algo de la historia del videojuego, que sepan que es un videojuego independiente y cómo funciona la industria, etc. A nivel de usos educativos, que conozcan las distintas tipologías y demás. Y luego, pues la estructura que os he dicho para cada juego, y ahora estamos ya trabajando, arreglando todo esto. Y además estamos creando las actividades nuevas para Journey, que es de lo que nos hablará también Julia. Vale, las cosas que les contamos a los profes muy rápido, solo no me voy a detener porque es para que entendáis un poco en qué consiste el material. Beneficios educativos de los videojuegos, que le interesan mucho a la Fundación. Prácticas que se hacen en contextos educativos con videojuegos comerciales. Esta adaptación, lo que os digo, de los grandes debates grandilocuentes de Game Studies, pero adaptados a profesorado, ¿no? Pues, ¿qué son los videojuegos? Claro, no les mandamos leer a Wipinga, como decía Víctor, ¿no? No podemos hacer eso con los profesores. Por dummies, ¿no? Lo hacemos un poco. Un poco de la historia, los distintos géneros, que tengan un vocabulario básico para hablar con el alumnado. Y en esta sí que me tendré un poquito, estas sesiones trabajamos bastante con el profesorado, que es una pequeña comprensión desde su experiencia, porque aquí sí que saben un montón ellos, de las grandes teorías de aprendizaje con el tipo de uso de juegos al que estaría asociada cada uno, ¿vale? Y esto es muy interesante porque
Tú, por ejemplo, cuando les enseñas cómo los juegos súper tontos de matemáticas o la gamificación simplista de, si sumas 3 más 2, moverás al muñeco. Ellos mismos ya te empiezan a decir, joder, pues esto es súper conductista, esto no es nada especial. Entonces, hacer ese tipo de asociaciones, ¿vale? Cómo los juegos se van haciendo más complejos con el advenimiento de los enfoques cognitivistas, cómo empezamos a prestar atención a todas estas cuestiones ya personales, ¿no? La metáfora de abrir la caja, cómo el tema de el constructivismo, el aprendizaje a partir de la interacción con el medio y con los demás se manifestaría, por ejemplo, en interacciones libres, con juegos tipo de mundo abierto. Pero a nosotros, lo que más nos interesa, y es lo que les hacemos ver, es que Playing Emotions, y en este caso Playcom, sobre todo de dónde bebe es de los acercamientos construccionistas, que es una subteoría del constructivismo, de Papert, que viene a decir, no, a ver, la interacción chula no es cuando el alumno explora en el juego, sino cuando el alumno enreda con las máquinas y crea sus propios juegos. Esto es importante porque la actividad 5, recordad que lo que queremos es que ellos creen juegos. Y luego, si hubiera una cosa gorda, importante que está detrás de Playing Emotions y de Playcom, son los enfoques socioculturales, abanderados, ya sabéis, por James Baldwin, que no sé si le tengo por ahí, siempre le pongo ahí pequeñín, que es en plan de, no, acerquémonos a los juegos como medios culturales, generemos conversaciones interesantes, alfabeticémonos en ese sistema de símbolos, de significados de los diseñadores, que los diseñadores y los jugadores compartamos un mismo lenguaje, que seamos críticos, que entendamos, por ejemplo, si un diseñador está metiendo una mecánica que lo que hace es favorecer la adicción al juego, o antes hablaba Víctor del, ¿cómo se llaman? Los loot boxes, ¿no? Bueno, pues que seamos críticos y activos cuando jugamos, ¿vale? Entonces, este sería el acercamiento teórico que más soportaría este tipo de proyectos. Y es muy interesante ver cómo los profesores te dicen, no, yo hago cosas con videojuegos, pero desde enfoques socioculturales como los de James Baldwin. Aunque no le hayan leído mucho, pues es bonito, ¿vale? Y empiezan a criticar la gamificación simplista y demás, ¿vale? También en esa parte teórica ponemos en valor los videojuegos independientes, la analogía del cine siempre funciona muy bien, todos los profes hacen cosas con cine, pero no hacen cosas con Fast and Furious, ¿vale? Esto lo hacemos bastante bien. Y sobre todo también subrayamos pues la efervescencia creativa que hay en el ámbito de los videojuegos. De hecho, cuando empezaremos a trabajar esta tarde en la selección de juegos, me gustaría que una cuestión importante, además de los que hablamos ayer tomando cervezas, sea también esa transgresión, esa innovación y todo lo que apunte a, mira, un juego puede ser algo absolutamente distinto a lo que tienes en la cabeza de ir para adelante y para atrás y dar saltitos. Entonces, a ver si también el que los interfaces sean innovadores y disruptivos. Me acuerdo mucho de los juegos de Simogo, no sé si habéis jugado. Tienen 4 o 5 jueguitos, os los súper recomiendo, ¿no? Una vez estaba buscando una manzana, estaba jugando en el tablet, había que buscar una manzana, era una leyenda nórdica el juego, y yo veía el árbol, pero intentaba buscar la manzana, tocaba en el tablet y no salía la manzana, tal. Joder, y en un momento determinado me doy cuenta que agitando el tablet se cae la manzana, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de exploración un poco de interfaces y de lenguajes nuevos. Vale, las actividades, que es lo que más nos interesa. Todo esto son capturas del recurso que tienen los profesores y muchas de estas cosas que yo he aprendido con los años que hay que hacerlas, lo tendremos que hacer también en Playcom, ¿vale? Nosotros empezamos con una serie de respuestas a las típicas preguntas que nos van haciendo a lo largo de los años, ¿no? En plan de, ¿desde qué asignatura puedo hacerlo? ¿Cuántas horas tengo que dedicar? ¿Puedo hacer cosas de un juego pero luego hacer la actividad 3 y 4 de otro juego? ¿Tienen que tener todo el alumnado el juego? ¿Dónde compro el juego? Todas estas cosas, ¿no? La logística. No os podéis imaginar lo importante que es. Es decir, cuando empecemos a trabajar con los 5 coles y a su vez con los 4 profes de cada cole, pero de aquí a Lima, la variable más crítica va a ser el que accedan y empiezan a jugar y puedan lanzar el juego de una manera sencilla. Es decir, como ahí empieza a haber líos con la cuenta de Steam, no me puedo descargar el juego, no sé dónde se compra, eso es muy difícil luego arreglarlo, ¿vale? Pero como tenemos a Kevin, pues no pasa nada. Bueno, vamos allá. Después tenemos unas recomendaciones concretas ya para cada juego
los cursos sugeridos, en qué plataformas está, dónde adquirirlo, el autor, el tráiler, súper importante la cultura del tráiler, de este juego no lo conozco, o en Playing Emotions hay 3. Voy a verme los 3 trailers a ver cuál me da más feeling. Y hoy, esta tarde, en nuestra reunión trabajaremos mucho con trailers, porque no nos podemos poner a jugar a 20 juegos. La verdad es que hay que tirar mucho de trailer. Un gameplay completo que haya en internet para que si quieren ver alguna escena concreta, una pequeña sinopsis, como si se tratara de una peli, y un resumen súper claro de, fijaros, las actividades del antes, las 3 del durante y la del después. Y las variables concretas que se trabajan desde ella. Pues aquí nosotros tendremos las variables que nos diga Raquel esta tarde, las que decidamos, ¿vale? Y luego, es más, aquí le ponemos alguna conexión con otros recursos educativos de los que tiene la Fundación. Estas son las de Break. Bueno, os voy a contar muy rápidamente. Julia, me voy a comer yo los 15 minutos y luego... O sea, Sí. ¿vale? Para hacer un poco tranquilos porque creo que esto... El proyecto que luego os va a contar Julia realmente bebe mucho de esto, ¿no? Y, de hecho, el journey que estamos haciendo ahora era para EcoIndie de Julia. La peculiaridad sobre todo de Julia, como nos contará, es que se centra en juegos ecológicos, pero es una manera de trabajar bastante similar. Os voy a contar muy rápidamente las 5 actividades de Break y las 5 actividades de Journey. ¿Cómo son de guapas? Pues bueno, pues como se te ocurren, pues unos días tienes ideas mejores y otros peores. Yo creo que las de Playcom van a ser muy buenas porque estamos mucha gente muy apañada junta y tendremos mejores ideas, ¿vale? A mí me gustan unas más, otras menos, pero casi todas están bastante chulas y funcionan bien, yo creo. ¿Alguien no ha jugado a Break? Vale, pues lo lanzo el trailer mínimo. Vale, ayúdame aquí algún chico o chica joven, por fin, que lo tengo. Alguien que sepa cómo funcionan los Macs. Yo. Yo soy de Windows. No, pero ahora... Es que es verdad que este se murió en su momento y este... No, este vale. O sea, se ha abierto la pestaña. A ver, sinceramente es que lo lancemos. Se ha abierto el enlace a YouTube y solo hay que cambiar a YouTube. A Google Chrome. Tiene muchas cosas bien. A ver, sí, es que los ordenadores. Sí, pero es que creo que no hay internet aquí ahora, no pasa nada. Pero Puede ser, sí. Sí, vale, genial. Vale, pues vamos allá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mientras carga, es un juego ya muy viejo y es un juego peli que súper os recomiendo, aunque no por buenas, sino para entender un poco todas estas cosas de las que estamos hablando hoy. Los que no lo hayáis visto, Indie Game The Movie. ¿No se llama así? Sí. Es un documental que romantiza demasiado, por eso yo creo que en Game Studies es bastante críticos con este documental, aunque a la gente le fascinó mucho, tiene que ver también con el sufrimiento de Netflix en España y demás. Es un documental sobre los desarrolladores independientes de videojuegos. Y cogen y siguen la vida de 3 desarrolladores independientes romantizando esa lucha de, oh, nadie me ayuda, pero yo creo en mi juego, soy un artista, vamos a luchar, y bueno, toda la tensión y demás. Entonces, es muy bonito, pero bueno, también subraya algunas situaciones de precariedad que bueno. Entonces, Jonathan Blow es uno de los tipos que sale en el documental y se va contando, pues, cómo él abandonó todas, él podría trabajar perfectamente en estudios AAA, ser supermillonario, dice, no, yo es que soy un artista y yo me encierro 3 años para desarrollar este juego. Un juego en el que pueda volcar todas mis inquietudes literarias, filosóficas y demás. ¿Vale? Es un juego, como vais a ver, que parte de una estética muy sencilla en 2 dimensiones, tipo Mario Bros, pero plantea una serie de dilemas morales muy interesantes a partir de las mecánicas. Que ayer hablábamos con Raquel y con Kevin si se podían introducir dilemas a partir de las mecánicas. En este caso sí, ¿no? Porque parece ser que el personaje ha cometido un error, además un error chungo, vinculado posiblemente a la violencia de género, una cosa muy oscura. Entonces, de repente, tú estás jugando, te mueres y de repente te das cuenta que tú tienes la opción de volver atrás en el tiempo. Y entonces empiezan ahí una serie de cuestiones filosóficas pues, muy interesantes a partir de las mecánicas. Veamos el tráiler y lo...
Ponerte en el lugar de los otros, qué hubiera pasado si, ¿no? Con esas proyecciones. ¿Por qué el tiempo pasa más deprisa para unas personas pero para otras más despacio? Cuestiones muy interesantes que se pueden abordar, ¿no? ¿Por qué en la vida no podemos hacer como en los videojuegos de volver para adelante y para adelante y para atrás, ¿no? Bueno, lógicamente sin jugar el juego pues es difícil interiorizarlo, pero os voy a contar las actividades a ver si un poco os hacéis una idea de por dónde hemos tirado. Vale, la 1. Os voy a contar muy rápidamente las 5 actividades de cada juego. Joder, y ahora se me lanza aquí. Ah, vale, ahí, vale. Bueno, la 1. Hemos dicho que la primera, antes de jugar, ¿vale? Entonces, igual que en animación a la lectura se habla sobre el autor, el contexto del autor, el libro, tocamos el libro, vemos la portada, la editorial, cómo ha surgido esto, hacemos ese mismo trabajo, ¿vale? ¿Qué aprovechamos aquí? Pues como os decía, fragmentos de la entrevista de Jonathan Blow en Indie Game The Movie. Entonces, vemos las razones que a él le llevan a hacer esto, nos habla de lo poco especial y lo poco artístico que son los juegos perfectos, en los cuales está todo súper pulido y es todo maravilloso y no hay ningún bug y todo funciona, que normalmente son juegos AAA hechos por equipos de más de 200 personas. Pero no, es que la belleza en la poesía, en la literatura, en el arte, en este encuentro hoy que tenemos, ¿no? Que todo se nos caía cuando hemos arrancado, está en las imperfecciones, no en los coros. Ese debate es muy interesante para hacer cuestiones del tipo, pues, ¿por qué creéis que no está trabajando en la AAA y ganando millones? Entonces te empiezan a decir, no, pues es que igual, me habían dicho que jugar a fútbol, gente que igual juega muy bien tal, pero oye, yo decidí hacer este deporte porque siempre me ha gustado mucho más, estoy súper contento haciendo ajedrez. Entonces, chicos, chicas que se hayan tenido un poco que revelar en distintas situaciones y afrontar cuestiones parecidas. Muchas preguntas que dan para trabajar muchas variables como toma de decisiones responsables, empatía, ponerte en el lugar del diseñador, identificación emocional, cómo creéis que se había sentido y demás. Segunda actividad de Brave, el muñequillo llega a la casa donde ha ocurrido todo el drama. Y es una casa que ya te da un yuyu, pues está en una casa como abandonada, con la mayoría de luces apagadas. Es una casa a la que tú llegas como en 2 dimensiones, pero de repente tiene ese corte que es como medio transversal, medio cenital. Ves que está sucio, que el baño está como abandonado, varias luces no funcionan, hay una especie de desván arriba al que no puedes subir. Y entonces tú, entrando en cada habitación, empiezas a reconstruir pasajes de tu historia personal y de la ruptura con tu pareja, que bueno, se van desvelando muchos detalles, pues muy traumáticos, ¿no? De pues, errores cometidos y demás. Pues la primera actividad, recordad que las actividades las tenemos que hacer en los primeros compases del juego, tiene lugar aquí, ¿vale? Empezamos a hablar, recordad que hay una parte de alfabetización videolúdica sobre las 2 dimensiones, las 3 dimensiones, porque Jonathan Blow toma estas decisiones, y lo que hacemos es, después de ese debate sobre cómo se está sintiendo el personaje, cómo nos sentimos nosotros en nuestra casa, construir unos croquis. Muchas actividades que es importante también que nos entendamos, las haremos en papel. O sea, jugamos, tenemos un debate chulo y ahora nos ponemos a trabajar, ¿vale? ¿Qué hacen? Construyen de una manera similar su casa y empiezan a hacer reflexiones, composites, sobre cómo se sienten o cuestiones que han experimentado en cada lugar de su casa y con qué personas las han experimentado. Cuando esto se comparte, salen unos temas alucinantes, ¿vale? ¿Por qué aquí experimentas asco? ¿Qué recuerdos te trae? Julia me decía que le daba mal rollo ayer que tuvieran techos tan altos o de tal que no iba a dormir. Y no he dormido. Bueno, todas estas cosas, ¿vale? Sé que las estoy contando súper rápido y podéis estar pensando, bueno, qué tontería de actividad. La gente que ya conocéis Play-in, sabéis que luego hay muchas preguntas que tiran y es lo que nos puedo traer aquí, ¿no? Pero me imagino que todos habéis leído en las actividades. Bueno, mira, una que funciona muy bien. Break es un producto intencionalmente ambiguo. Voy a superacelerar.
Braid es un producto intencionalmente ambiguo. Esta es una de las pantallas que te encuentras. Tim ha emprendido una búsqueda para rescatar a la princesa, ha sido secuestrada por un monstruo horrible y empiezas a leer mensajes súper ambiguos en distintos libros. Hacemos una técnica de cooperativo, la gente se reparte los mensajes e intentan construir cuál es el mensaje detrás de Braid. Aquí trabajamos la toma de decisiones mostrándoles que los videojuegos son un producto que representa muy bien la interactividad de los medios y que no pasa solo en los videojuegos. ¿Habéis visto todos Bandersnatch? Sí. La película de Netflix que vas parando y vas eligiendo por dónde te metes. Sí. Vemos un trozo de ella, establecemos vínculos con el juego y luego ellos construyen y guionizan su propio Bandersnatch. El otro día estuve de fiesta y me intentaban convencer para tomar alcohol. Acepto y digo sí, me opongo y digo no. ¿Qué pasa si digo que sí? ¿Qué pongo si digo que no? Y hago ahí el diagrama de flujo. Y la última, recordad que siempre es trabajar en creación de juegos. En el primer caso la hicimos con ponerse a trabajar en juegos físicos. No me enrollo, pero que sepáis que en la primera edición de Braid se trabajó en juegos físicos. Y muy rápido, en 5 minutos, os cuento las de Gris, que creo que están mejor porque son las siguientes que hicimos. Igual que las de Jordi que estamos haciendo ahora, creo que estarán todavía mejor. Lo mismo, el equipo y el juego, Nomad Studio, Estudio Catalán, también gente que había trabajado en la serie de Assassin's Creed y que han dicho, nos juntamos con Conrad, que venía del mundo de la publicidad, es acuarelista, siempre había querido hacer cosas de juegos y se juntaron y pues pasó una cosa tan bonita como Gris. La 1. En este caso, diversidad y videojuegos, romper un montón de estereotipos sobre quién juega videojuegos, cuál es la edad media del jugador y contrastamos sus opiniones con datos reales. Y entonces nos cargamos muchos clichés del tipo que juegan más los chicos, la gente que juega tiene una media de 15 años y entonces pues les vuela la cabeza. Y también solo viendo la portada de Gris, en plan, pues ya te sale algún niño diciendo, joder, pero qué rosa, este es un juego de niñas, todavía pasan esas cosas. Entonces ponemos ahí una entrevista de Conrad Roset que te dice cosas como, los videojuegos siempre están marcados por un tipo de arte muy agresivo, muy masculino, que no me gustaba nada, etcétera, ¿vale? Y analizamos un poco el tipo de jugadores y deconstruimos también todo el tema del hardcore gamer, de yo soy muy guay porque juego al Fortnite, pero tú, como juegas a Gris, no eres jugadora, ¿vale? 2. ¿Ves? No, solo me quedan 3 minutos, 2 minutos. Ya acabo. Mirad, el flow y el juego, lo que siento en el juego versus la empatía con el personaje del juego. Introducimos el concepto de flow de Csikszentmihalyi, que tanto conocéis, posiblemente sobreestimado y sobrevalorado, pero nos sirve para tener debates muy interesantes, porque después de jugar los primeros compases de Gris, reflexionamos sobre cómo se sienten, cómo lo están pasando, y dicen, joder, me lo estoy pasando genial, pero este juego está chulísimo. Y el personaje dice, no, me da mucha bajona, es que el personaje está fatal, es que me da mucha pena. Pero entonces, ¿el juego te gusta o no te gusta? No, el juego sí me gusta, pero empatizo con el personaje, y entonces ese debate es muy interesante, ¿vale? Marcamos qué indicadores del listado de Csikszentmihalyi se cumplen, me lo estoy pasando guay, tengo mucho flow, tengo tal, pero luego lo contrastamos con ese mini sufrimiento que experimento al ponerme en el lugar del otro. Esta, que os la cuento mucho, muy divertida, en un fragmento muy poético con una música hecha por la banda Berlinalis de Barcelona, probamos a cambiarles la música y qué pasa si le pones, por ejemplo, aquí reggaetón, si le pones country, si le pones otras cosas, para trabajar el tema de identificación emocional y cómo la música, los productos artísticos afecta, pues es muy interesante. También les hacemos que hagan ciertos procesos de negociación para elegir qué canciones de Spotify ponen, trabajamos habilidades sociales y demás. La 4 y ya acabo. En el proceso de recuperación de Gris, cuando va recuperando su paleta de colores, de repente vuelve al blanco y negro y aparece todo esto como una metáfora de pensamientos recurrentes chungos. Y lo que les hacemos es, partimos de algo tan sencillo como esta misma imagen, utilizar la técnica de mojado, de acuarela, de Conrad Roset para que ellos tengan que hacer en físico lo que estaban haciendo en digital y mantenemos una serie de debates muy interesantes. Y acabo, y esto entre otras cosas se lo debemos a Pedro, como trabajamos en físico en el anterior, aquí trabajamos en digital, reconstruimos lo vivido y lo experimentado en el juego con Twine para hacer una narrativa digital interactiva. Yo aprendí del trabajo que hacía Pedro con Twine cuando estuve visitándolo en Oporto, me pareció que tenía muchísimas posibilidades
y es muy interesante cómo todo lo experimentado se convierte en otro producto lúdico que no tiene nada que ver, pero que aborda las mismas cuestiones. Pero si son las 12. ¿No se ha acabado? Creo que ha acabado. Vale, sí. Os enseño como, dando un minuto solo para que veáis un poco qué es en lo que están trabajando ahora las compañeras. Lo pongo aquí, ¿no? Corto y pego mejor. ¿Cómo son? Sí, corta y pega. Salgo Salte la modo presentación. en esta presentación. ¿Dónde está eso? Ya, es que soy un señor mayor, lo siento. Mucho estrés hoy, ¿eh? ¿Dónde está? Estás perdiendo ahí líquido, vamos. ¿Dónde está? Soy como Pedro Sánchez. Son las 12 y no hemos ido al coffee break. No hay comida. Lo de si la no he comido. Era el guiño. Sí. Sí, que le salió la presentación. Tengo una pregunta, ¿para qué edad? Sí, ahora las comentamos bastante en el coffee, pero dale. ¿A qué edad planteaste las actividades? O sea, ¿para qué edad más o menos? Mira, me pidieron, nosotros tenemos más autonomía, que la primera edición, la de Braid, para tercero y cuarto de la ESO. Y luego, bueno, pues no pasa nada. Luego os lo enseño. Ah, vale, sí, aquí. Lanzo alguna de estas sencillamente para que veáis, ya os te contesto, Paula. Entonces, un poco también para hablar también de todo lo que es cultura Twitch, cultura gameplay y demás, pues más allá de tenerle todo en el libro, pues bueno, aquí yo lo voy jugando y vamos teniendo estos debates, ¿vale? Es lo que estamos trabajando ahora con Jordi. Entonces, primero el break para tercero y cuarto. Y luego me dijeron, Jorge, vamos a irlo bajando, hacer primero y segundo y luego intentar hacer tercer ciclo de primaria. Entonces, luego gris para primero y segundo y ahora estamos con Jordi que nos gustaría que se pudiera utilizar en sexto. Pero luego cogen los profes, esto ya sabes, y de repente el de tercero y cuarto te hace tal. O depende de las capacidades también de los... Eso es. Si en una aula específica, por ejemplo, se podría... ¿Tenéis la opción de adaptar alguna actividad? No, mira, ¿O son tal cual? esto es muy importante. Nosotros tenemos un escenario básico en la cabeza que es el de que el profe no puede hacer otra cosa. Luego es verdad que hay gente que tiene muchos cables, pero escenario básico de solo hay una máquina y un cañón. Entonces que se pueda lanzar el juego ahí, jugar hasta en el peor de los casos, aunque muchas veces sacamos dinero para mandos y demás con las teclas, pero que vamos llamando a gente, bueno, toca hacer la actividad 1, empezamos, venga, ¿quién quiere salir? ¿Sale? Vamos conversando y vamos avanzando según lo que nos vaya comentando la gente hasta que llegamos al punto donde se hace la actividad 1. Interacciona el profesor,